y la normatividad. El libro de Génesis. Génesis es una palabra femenina tomada del griego que significa comienzo u origen. Al hablarla en castellano, se debe decir que algo es la génesis de otra cosa. Sin embargo, cuando se hace referencia al libro con el que comienza la Biblia, se antepone el artículo masculino, pues se está modificando a libro y no a Génesis. El nombre original del libro en hebreo es Bereshit, que significa justo lo mismo, el comienzo. Como todo el Antiguo Testamento, el Génesis no es un libro de época, sino el resultado de una compilación de versiones tradicionales respecto de la historia antigua de la humanidad que vivió en el Medio Oriente desde los tiempos de los sumerios y hasta momentos antes de la formación de los judíos como una nación con identidades cultural y política unificadas. 3 tipos de documentos o versiones vienen incrustados en el Génesis. La versión más antigua y la primera que se puede notar a simple vista es la versión E, que es atribuida a las tradiciones narrativas del reino de Efraín, al norte de la región donde se desplegaron los hebreos. La segunda versión es conocida como versión J y se le atribuye a las tradiciones del reino de Judá al sur de la región. La tercera versión documental se conoce como la versión S y muestra las narraciones de los sacerdotes. La manera de reconocer cada una de las versiones, en tanto que vienen combinadas en el Génesis, es la siguiente. Aquellos pasajes en donde al mencionar a Dios en el texto original se haya escrito Elohim, pertenece a la versión E. Un dato muy importante que no se debe pasar por alto es que Elohim es la forma plural de Eloa, que significa Dios, por lo que Elohim significa literalmente dioses, en plural. Cuando al mencionar a Dios aparezca la fórmula Jehová Dios, o Yahvé Dios, o Dios, se está en presencia de la versión J. La versión S, o sacerdotal, se reconoce pues pone una particular importancia a la genealogía de los personajes, como cuando en el capítulo 10 del Génesis se hace mención de Noé y su descendencia. La Biblia como libro de historiografía de la época y algunas claves para entenderla. Los dioses, Adán y Eva. Pocas cosas muestran una cultura histórica, arqueológica y filosófica tan pobre como suponer que la Biblia es un libro de mentiras escrito para dominar a la gente. Al mismo tiempo, no hay nada tan fanático e ignorante como suponer que los libros considerados sagrados se deben de leer literalmente y sin claves interpretativas, sin necesidad de conocimiento histórico de las culturas antiguas, particularmente la de los mesopotamos, los hebreos, los fenicios y los egipcios, y al menos un poco de hebreo. A continuación, solo unas cuantas claves de interpretación de las historias bíblicas, sin que se pretenda hacer una labor extensa ni extenuante de un libro tan rico en historia, literatura y filosofía como la Biblia. La Biblia narra en el Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, que entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, Adán, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Resulta muy interesante saber que, en tanto que Elohim es la forma plural de Eloa y que Adam significa en hebreo humanidad, una traducción literal sería: los dioses dijeron, hagamos a la humanidad a nuestra imagen. Según historiadores como Isaac Asimov, es lógico suponer que los semitas, en tanto que originarios de Mesopotamia, eran en su más temprano momento también politeístas. Aunadamente, creer que Adán fue un hombre varón históricamente es desconocer el idioma hebreo. Adán es, sin duda, un epónimo. Asimismo lo es Eva, cuyo nombre es mencionado por primera vez en el tercer capítulo del Génesis, versículo 20. Después de esto, Adán llamó a su esposa por nombre Eva. Eva, en hebreo, significa vida, por lo que una traducción literal sería: la humanidad llamó a su esposa por nombre vida. Es importante saber que esta aclaración se da de manera posterior a la ingestión del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Previamente a eso, solo la Biblia menciona hombre y mujer. Pero, ¿qué es un epónimo? Epónimo es una figura retórica, esto es, del lenguaje narrativo, que convierte nociones en personajes para poder contar hechos históricos a manera de aventuras y epopeyas. Era una herramienta literaria muy usada en la antigüedad. Otros ejemplos serían Nike, diosa griega de la victoria; Atenea, diosa de la sabiduría; Fénix, el ave que representaba a los fenicios; Justine, la justicia; y Jolie, la alegría, personajes de dos novelas del Marqués de Sade, y miles de otros ejemplos más. El jardín del Edén. El Génesis da una descripción bastante cercana de la localización de Edén cuando informa al lector que este lugar perfecto se encontraba entre 4 ríos: el Pisón, el Gijón, el Tigris y el Éufrates. Aunque tradicionalmente se ha interpretado que el Pisón y el Gijón son los ríos Indo y Nilo respectivamente, Isaac Asimov considera que, de haber sido así, la zona de Edén habría sido demasiado grande para ser concebida en la época de las narraciones bíblicas, por lo que más bien estos dos últimos ríos serían solo 2 ramas del Tigris y el Éufrates lo suficientemente grandes como para que los mesopotamos pensaran que eran 2 ríos independientes. De esta manera, el Edén habría sido, precisamente, Mesopotamia, lo cual goza de sentido si se observa que la primera ciudad con la que se encuentra Adán es, conforme a la Biblia, precisamente Ur, la ciudad sumeria y la más antigua del mundo. Otros epónimos interesantes. El Génesis informa que Adán y Eva, esto es, la humanidad y la vida de la humanidad, procrearon 3 hijos: Caín, Abel y Set.
Set es la manera en la que la versión sacerdotal nombra a Caín, por lo que el profundo conocedor de la cultura judía sabe que Set y Caín son el mismo personaje. Caín y Abel, tal como sus padres Adán y Eva, son epónimos. El primero, Caín, significa herrero, y el segundo, Abel, significa soplo de viento, por lo que cuando se dice que Caín mató a Abel, la Biblia está narrando el desplazamiento y sustitución que las urbes y el sedentarismo, representados por Caín, hicieron de los grupos netamente recolectores y nómadas, representados por Abel. Otra historia interesante de comprender es la de Noé y su arca en el diluvio, cuya aventura es idéntica a la del rey Siusudra de Shuruppak, también conocido como Gilgamesh, rey de Ereg. En ambos casos, se está hablando de héroes de las tradiciones mesopotamas. El hecho de que todas las culturas de aquella región tengan una historia que narra la destrucción de la tierra por medio de un cataclismo acuático, nos permite suponer que el evento es histórico, aunque ello no significa, por supuesto, que todos los seres de la tierra murieran, sino que tal vez la caída de un meteorito en el mar o un tsunami de dimensiones gigantescas provocó la inundación de gran parte de las tierras entonces conocidas. Los hijos de Noé, tras que se secaron las aguas, fueron Cam, Sem y Jafet. De nueva cuenta, estos nombres son epónimos. Cam, el mayor, representa a los pueblos de lengua camita, esto es, el copto y el berebere. En otras palabras, Cam, a quien las tradiciones señalan como teniendo piel oscura, representa a los pueblos africanos. Sem es el hermano de en medio y representa los pueblos de las lenguas semitas, esto es, árabe, asirio, hebreo y arameo, a quien las escrituras describen de piel morena clara. Representa, por lo tanto, a los pueblos que se establecieron en la península arábiga. Finalmente, Jafet, el hijo menor, representa a los pueblos de lenguas indoeuropeas y es descrito en la tradición como siendo de piel clara y poblando las tierras al noreste y noroeste de Ararat, tierra donde encalló Noé junto con su familia y los animales sobrevivientes. Jafet representa, por lo tanto, a los pueblos europeos y eslavos. La fundación del pueblo judío. La Biblia nos explica, a través de sus metáforas, 3 momentos de fundación progresiva del pueblo judío. El primero es la historia de Abraham y su pacto individual con... Aquí se presenta la escisión de una de las tribus semitas de Mesopotamia y que no obtuvo mucho éxito político dentro de los imperios que se sustituían unos a otros desde los tiempos de los sumerios hasta los babilonios. El segundo momento es la historia de Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, quien tras vencer a un hombre cuyo nombre él mismo se niega a dar, pero que según el decir de Jacob era Dios, o al menos un Dios, según el libro del Génesis capítulo 32, versículos 24 al 30, representa la adquisición de conciencia comunitaria y la expansión del culto al Dios de Abraham entre los pueblos semitas. Tras este evento,
Jacob será conocido como Israel, mismo nombre que tiene ahora el país del Medio Oriente. Finalmente, la historia de Moshe, o de Moisés en castellano, es el punto culminante de la formación de la nación judía. Es el momento en el que los semitas adquieren una normatividad establecida, válida para todos los pueblos, tribus y reinos que se consideren descendientes de Abraham y acepten adorar al mismo Dios. Las tablas de la ley, conocidas como los 10 mandamientos, son el momento constitutivo legal de los hebreos. Los hebreos adquieren ese nombre a través de Egipto, pues durante el tiempo en el que estuvieron en ese imperio en calidad de esclavos, eran conocidos como los Abirús, palabra del copto que significa los extranjeros o los ajenos. Los judíos toman la palabra, la transforman y aceptan la etiqueta, convirtiéndose así, para ellos y para el mundo, en los hebreos. And the witches there